Hola y bienvenidos a este curso de Introducción al Desarrollo de Videojuegos. Mi nombre es Cristian Cáceres y vamos a ver 4 unidades de esta importante asignatura. El desarrollo de videojuegos es una de las disciplinas más dinámicas y creativas en la actualidad. A medida como ha ido avanzando la tecnología, también ha avanzado los videojuegos, ya que se integran en nuestra vida diaria. Aprender a crear estos mundos virtuales se convierte en una habilidad invaluable. No solo fomenta la creatividad y la resolución de problemas, sino que también combina múltiples campos como la programación, el diseño gráfico y la narrativa. Además, la industria de los videojuegos sigue creciendo, ofreciendo oportunidades laborales emocionantes y diversas. Al aprender a desarrollar videojuegos, no solo se van a sumergir en el medio de entretenimiento, sino que también van a adquirir herramientas que pueden aplicarse en muchas áreas de la tecnología y del arte. En la actualidad, los videojuegos no solo se consideran como entretenimiento, sino que cada vez se les reconoce como una forma de arte. Títulos como Journey o Shadow of the Colossus han sido elogiados por historias profundas, diseños artísticos, diseños impresionantes y su música bastante emotiva, que han permitido experimentar el medio de los videojuegos de una manera diferente y única. Los videojuegos también han influido enormemente en la cultura popular. Personajes icónicos como Mario, Sonic, Lara Croft se han convertido ya en figuras que trascienden el ámbito del videojuego, apareciendo ya en películas, cómics y productos de todo tipo. Juegos como World of Warcraft y Elder Scrolls Online han creado mundos persistentes en línea donde millones de jugadores interactúan, luchan y colaboran entre sí, formando comunidades virtuales gigantescas que operan de manera casi independiente del mundo real. Los videojuegos pueden ser mucho más que entretenimiento. Muchos juegos se utilizan como herramientas educativas, como Kerbal Space Program, que enseña conceptos de física y espacio, o SimCity, que ayuda a entender el urbanismo y la gestión de recursos, entre muchos más. Las bandas sonoras de los videojuegos se han convertido en un género por derecho propio. Compositores como Nobuo, Kondo, Kyoko, entre otros más, han creado música que es tan memorable y emotiva como el de las películas. La realidad virtual ha comenzado a cambiar la forma en que experimentamos los videojuegos por el potencial que han demostrado, creando experiencias de juego inmersivas que son muy diferentes de las tradicionales en pantallas planas. Al tratar esta asignatura de Introducción al Desarrollo de Videojuegos, es importante conocer la historia de estos. Vamos a ver lo más relevante técnicamente hablando, desde los bits hasta los bytes y hasta llegar a los gigabytes. Hablemos de los primeros intentos. En 1947, Goldsmith y Ray patentan un juego. Este es el primer juego electrónico en la existencia, pero no contaba con animaciones ni videos, por lo que no es clasificado como un videojuego como tal. En 1952, Sandy Douglas presenta como su tesis en el MIT una aplicación para demostrar la interacción sobre hombre-máquina, un simple juego de tic-tac-toe, el 3 en raya que nosotros conocemos. William Nijibotan creó en 1958 un juego llamado Tennis for Two, una pequeña entretención para los visitantes a una feria de tecnología militar. Nunca patentó su juego. Años después, Atari tomó el proyecto y se llenó los bolsillos con el famoso Pong. Hasta este momento, los videojuegos han sido aplicaciones bastante específicas en equipos sofisticados. El primer juego para computadora fue Spice World, creado en 1961 para la PDP-1 en el MIT. Pasamos ahora a hablar de las conocidas maquinitas, o no sé cómo le conozcas en tu país. Galaxy Games es el primer arcade comercial del que se tiene constancia. Se instaló en septiembre de 1971 en la Universidad de Stanford, donde se mantuvo hasta 1979. La primera máquina fabricada a gran escala fue la Computer Space en 1979.
El arcade fue diseñado por Nolan Bushnell y Ted Dabney, quien usaría las ganancias de Computer Space para luego fundar lo que nosotros conocemos como Atari. Seguimos hablando de las maquinitas, el famoso Pong, primera Arcadia altamente popular en 1972. Es un proyecto de entrenamiento para Alan Alcorn. También fue desarrollada... Seguimos hablando de las maquinitas y ahora nos toca hablar de Pong. Es la primera arcade altamente popular en 1972. Es un proyecto de entrenamiento para Alan Alcorn y fue tan bien desarrollada que Atari decide publicar. Es la primera máquina que se instala en una bencinera. Es la primera máquina que se instala en una bencinera y al final del primer día estalla llena de monedas. Atari evita la entrega de licencias a Winday y Bally, desarrollándolo y distribuyéndolo ellos mismos. Se terminaron vendiendo más de 35,000 máquinas de Pong, aunque eso es solo una parte total de las máquinas en todo el mercado. El Golden Age, también una maquinita con varios géneros, pero tenía limitaciones de hardware debido a su procesador y a la memoria RAM que disponía. Pero este tenía gran expansión hacia Norteamérica y Japón. Estas maquinitas de arcade comienzan a aparecer en supermercados, restaurantes, licorerías, etc. Se introducen nuevos controles tales como volantes o pistolas, esto ya por 1978. Aparecen los clásicos Donkey Kong, Space Invaders, Pac-Man, entre otros. Las maquinitas llegan al fin de su era. Ya con la aparición de copias de los juegos más populares, comienzan a saturar la industria. Las nuevas generaciones de consolas comienzan a ser conocidas. Sin embargo, las consolas como el Atari no ofrecían la misma calidad que los arcades. Esto llevó a que se desarrollaran muchos juegos decadentes que llevaron a que la industria de las consolas perdiera mucha fuerza. En 1985, en el debut de Nintendo en el mercado de las consolas con el NES, que generaba una experiencia similar a los arcades, pero en casa. Hoy en día juegos de arcade siguen siendo producidos, como Street Fighter, por ejemplo, pero no tienen la misma popularidad que antes. Ahora vamos a hablar de las consolas y su primera generación, la conocida televisión interactiva. En 1951, Ralph Baer tuvo la idea de una televisión interactiva. Cerca de 1966, creó un simple juego que se conectaba a la televisión llamado Chase. En 1967 se agregó a Bill Harrison al proyecto y construyeron una arma láser en base a un juego de rifle. Con más fondos decidieron agregar más juegos al pack, ofreciéndolo a compañías de televisión por cable. Finalmente, Magnavox aceptó el trato, publicándose así la primera consola, la Magnavox Odyssey. Finalmente, Magnavox aceptó el trato. Finalmente, Magnavox aceptó el trato, publicándose así la primera consola, la Magnavox Odyssey. Hasta aquí esta entrega. No olvides suscribirte para ver los siguientes videos sobre la introducción al desarrollo de videojuegos.